Ya estamos aquí. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes este tema que hemos venido desarrollando en nuestras sesiones. Quiero que ustedes resignifiquen, por favor, ese imaginario que tienen de ser discípulos a la luz de los evangelios. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Hace algún tiempo aprendí una premisa, hace bastante tiempo. Dime con quién andas y qué. No. Dime con quién andas y qué. Y te diré tu futuro. Con los que tú andas vas a terminar pareciéndote a ellos. Dime con quién andas y te diré tu futuro. Hechos 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. 4:13. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Dime con quién andas y te diré tu futuro. Dime con quién andas hoy y te diré mañana a quién te pareces. Dime a quién sigues y te diré quién eres. Rasgos del discípulo. Es el tema que quiero compartir hoy con ustedes. Somos una comunidad de discípulos y discípulas. Eso esperamos y aspiramos ser como Renuevo. Discípulo no es una categoría o un cliché o un calificativo que le pusieron a usted en un lugar, en una denominación, en una iglesia local. No. Una de las razones por las cuales los evangelistas escribieron los evangelios fue precisamente con el propósito y sentido de que siguieran a Jesús. Y eso tiene que ver con hacer discípulos. Hacer discípulos no se reduce a unos materiales que usted enseña o que usted aprende. Ser discípulo no se refiere a una serie de actividades a las cuales usted participa. No, tampoco. Vamos a responder entonces, a la luz de los evangelios nos encontramos con 3 procesos de encuentro. En los 4 evangelios vamos a encontrar una realidad. Ser discípulos es un proceso. Y así lo muestran los evangelios. Pero ser un discípulo implica una condición de perfección, o ser un discípulo implica una relación de seguimiento. Ser discípulo no es una condición de estado de perfección espiritual. Ser discípulo es un estado y una dinámica de relación. ¿Relación con quién? Con Jesús. No es con una denominación, no es con una doctrina, no es con una comunidad local, no es con la iglesia, no. Entonces, ¿con qué nos encontramos en los evangelios? Que primero que todo, a Jesús hay que conocerle. Tienes que relacionarte con él, saber quién es él.
Eso es lo primero. ¿Quién es Jesús? Por eso Jesús nos invita a que le sigamos. Allí se establece una relación y en esa medida crece tu comunión con Él. Pero seguir a Jesús no es solamente un tema de individuos, es un tema de ser comunidad. Los discípulos convivieron, compartieron y crecieron como una pequeña comunidad. Una comunidad que no eran 12, eran más de 12, entre los discípulos y las discípulas. Era una comunidad pequeña, pero era una comunidad con sentido de discipular, con un sentido de ser discipulados, con un sentido de seguimiento. Eso es lo que nos hace discípulos, discípulos de Jesús. ¿Podemos ser discípulos? Sí, posiblemente dime a quién sigues y te diré quién eres. Contextualicemos eso. ¿A quién sigues en las redes? ¿A las viejas de Instagram que te mandan? ¿A quién sigues en las redes? ¿A los Brad Pitt que aparecen? ¿A quién sigues en las redes? ¿Quiénes son tus influencers? Hay unos que son manifiestos, otros que no lo son. Te influencian enviándote información por lo que consumes o por lo que ves, pero te influencian. Entonces, seguir a Jesús implica una dinámica de relación. Conocemos para seguirle. Entonces, como le seguimos, entonces nos envía para servirle. Esa es la dinámica que Jesús estableció con sus discípulos. Esto es un proceso, mis hermanos. Lo que tú aprendes en la iglesia local, lo que tú aprendes acerca de Jesús, tiene un propósito y es un sentido de direccionarte para que sigas a Jesús. O sea que este cuento de leer los evangelios como que no es tan cuento, como que tiene un sentido intencionado por parte de los pastores, y es que resignifiquen el imaginario que tenían de Jesús. Qué bueno que usted lea todos los demás libros que tenga encima de su mesa de noche, pero el eje y centro de su vida debe ser la persona de Jesús. Qué bueno que leamos todas las cartas de Pablo y el Antiguo Testamento, pero toda la Biblia es una historia de salvación y tiene que ver con la persona de Jesús. Toda la Biblia es una narrativa, es la historia de la salvación del ser humano. Es una narrativa, no es la historia de la condenación, no, son las buenas noticias. Toda la historia de la salvación. El cristianismo ha planteado una metanarrativa, una narrativa cuyo personaje principal y nosotros somos los protagonistas. Esa es la realidad de los evangelios. Los evangelios son un relato, el relato de la historia del Dios encarnado en relación con sus discípulos, en relación con su contexto, en relación con el Padre. Entonces, resulta que ustedes han tomado el Evangelio de Mateo y llegan al capítulo 28 y entonces dicen, sí, yo ya sé, capítulo 28, dámelo sé de memoria, sí, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, voy a ser discípulo a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. A ver, ese texto tiene un contexto. Le doy una buena noticia. La conclusión del Evangelio de Mateo es esa. La conclusión del Evangelio de Mateo es esa. Si usted no ve que los otros 27 capítulos
tenían que ver con el seguimiento a Jesús, entonces no hemos entendido la conclusión. Sí, yo ya sé, hay que ir a evangelizar, así hay que hacer discípulos. No, un momento, a ver, ubíquese. El Evangelio de Mateo constituye la presentación de Jesús como Mesías, que ha venido a realizar la última convocatoria para recibir el inminente reino de Dios. Pero ha sido rechazado por el pueblo judío y reconocido como tal por los llamados discípulos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, y reconocido como tal por los llamados discípulos. La categoría de apóstoles se la da Lucas. Mateo y Marcos prefieren usar la palabra discípulos, porque eso eran discípulos. El concepto de apóstoles surge mucho tiempo después, 70 años después. Lucas escribe el Evangelio. Pero en el contexto de Jesús eran discípulos, no eran más, sino discípulas y discípulos. Entonces hay algunas personas que reclaman, ¿y por qué los llamaron apóstoles y no les llamaron apóstoles a las mujeres? Un momentico, en el tiempo de Jesús eran discípulos y discípulas. Recordemos, el Evangelio de Lucas se escribió mucho tiempo después. Ahí surge entonces, cuando Lucas escribe Evangelio, Hechos de los Apóstoles, entonces nos encontramos con los apóstoles. Ahora, ni siquiera el texto de Lucas se llamaba Hechos de los Apóstoles. Debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, pero le colocaron Hechos de los Apóstoles. Tampoco es de los apóstoles, porque solamente nos relatan las acciones de Pedro y de Pablo. Son dos, pero no vamos a cuestionar eso, no estamos aquí para eso tampoco. Esta comunidad, nosotros, los discípulos de Jesús, nos convertimos en el verdadero Israel, ya que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces nosotros nos convertimos en el verdadero Israel, cuya misión será hacer discípulos. Hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Qué es lo que usted en este tiempo en el renuevo? Sí, yo pasé con el PECAF, además de eso he estado en algunas asesorías, además de eso he hecho algunos otros cursos, además de eso estoy jueves y viernes, además de eso, ¿qué se está forjando allí? Una discípula, un discípulo. Esa era la intencionalidad de los evangelios. No solamente creyentes, no solamente asistentes a una comunidad. El discípulo permanece en clave de relación con Dios, consigo mismo y con los otros. Entonces, la misión del verdadero Israel será hacer nuevos discípulos mediante la incorporación a la vida de Jesús. Nacer de nuevo es la incorporación a la vida de Jesús. El reino de Jesús es un reino de vida, porque nos trasladó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Todo aquel que esté muerto y cree en mí vivirá. Entonces su reino es un reino de vida. Dios es un Dios comunidad. Esa es una realidad. Padre, Hijo y Espíritu. Dios es un Dios comunidad. Pretender vivir la vida cristiana sola o solo no está en la naturaleza del Evangelio de Jesús. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y la enseñanza a vivir de acuerdo a esa nueva vida que Jesús les ha transmitido. No es tan solo aprender, es vivir, es encarnar. No se trata que todos cumplamos, si vengamos o no vengamos, estamos en la virtualidad, pero si no vivimos conforme a lo que hemos sido enseñados, entonces
no estamos siendo discípulas y discípulos del Señor. El renuevo, una comunidad de discípulos y discípulas. La gran conclusión de Mateo capítulo 28 es Jesús resucitado. Si ustedes toman la Reina Valera, en su relación al título, coloca la resurrección. Traigo a cuentas porque me parece importante en este momento. Usualmente no tengo en cuenta los subtítulos, porque no son inspirados. Los colocan las versiones a su criterio. Pero, capítulo 28, la gran conclusión. Jesús, la gran conclusión. Jesús resucitado convoca a sus discípulos y los envía a la misión de hacer nuevos discípulos. Señor, ¿yo qué hago? ¿A qué tú me has llamado? Señor, ¿cuál es mi ministerio? Señor, ¿de qué forma sirvo? Y pasamos por alto a ser discípulos. Ahora, Dios te guiará a una población específica posiblemente, o a una población determinada posiblemente. Posiblemente llegará más a unos que a otros posiblemente. Lo ubicará en un contexto posiblemente. Pero la gran conclusión de Mateo, capítulo 28, Jesús resucitado convoca a sus discípulos y los envía a la misión de hacer nuevos discípulos. Esa es la conclusión del Evangelio de Mateo. Ubiquemos el texto en su contexto. Hay tres formas de estar con Jesús. Vamos a Marcos 3, del 13 al 19, por favor. Hay tres formas de estar con Jesús. Marcos 3. Marcos 3. Vamos a Marcos. Cojan sus Biblias, por favor. Los que no tienen Biblias, aquí hay Biblias. Mateo, Marcos 3. Después subió al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que ¿qué dicen en sus versiones? Estuvieran con él y ¿qué? Para enviarlos. Y para enviarlos. Hay una primera acción, una primera forma de estar con Jesús, estar con él. Esa es la primera, estar con él. Luego nos envía. Primero tenemos que aprender a estar con él. Y además de eso, al enviarlos y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, y llama a cada uno por nombre propio. A Simón, a Jacobo, Zebedeo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Y vinieron a casa, estar con él. Es una de las primeras formas. Allí se puede crecer como discípulo, estando con él, sí. Podemos desarrollar una relación de confianza, sí. Ok. Pero tenemos otra forma de estar con él. Miremos el versículo 20-21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decía, está fuera del sí. Bueno, tú también puedes manifestarte como familiar de Jesús. No estás con él, pero estás junto a él. Es mi familia, comparto con él, vivo con él, estoy con él, pero no estoy junto, no estoy con él en el sentido de una relación de discipulado. Estoy junto a él. Sí, encontramos que muchas personas forman parte de comunidades y se identifican
con algunos de los símbolos de ser iglesia, hablan un lenguaje de iglesia, asisten a las reuniones de la iglesia y se comportan como si, pero resulta que entre semana viven de otra forma, viven de otra manera. Aparentemente estar junto a Él, pero no están con Él. Familiares, parientes, amigos, pero su mensaje no lo creen. Se le corrió el champú a Jesús. Está fuera de sí. Nada que ver. El hombre como que tiene algún problema, alguna enfermedad mental tiene. Es que el Mesías, aquel yo lo conozco en mi casa, hermano mío. Yo no voy a saber yo quién es él cuando convivo con él todos los días. Le aseguro que no es el Mesías. Está fuera de sí. ¿Quién está diciendo eso? Los familiares. Nada más ni nada menos, los familiares. Entonces, ¿se puede estar junto a él y no estar con él? Sí. Se puede estar junto a él y no estar con él. Sí. Y a veces hasta nos acostumbramos a estar junto a él, pero no estar con él. Pero también vemos el 22 y el 23, estar contra él. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas. Bueno, la pregunta es, ¿puedo estar contra él? Yo conozco personas que compartieron conmigo en algún momento en mi vida cristiana. Yo ni están con él, ni están junto a él, sino están contra él. Algunos agnósticos, otros negacionistas del cristianismo, otros perseguidores de la fe cristiana, están contra él. Esa es una realidad. ¿En cuál de estas yo quiero estar con él? Ese es mi deseo. Y mi deseo de parte de ustedes es que estén con él también, no solamente junto a él. Hay 4 tipos, dice el Avot. El Avot es un documento de los Midrash judíos, de la literatura judía, de los Midrash. Y dicen que hay 4 tipos de discípulos. Yo quiero estar con él. Bueno, ahora bien, uno de los rasgos del discípulo es que escucha. Pero ojo, no cualquier escucha. Aquel que es rápido para escuchar y rápido para olvidar. Ese es un tipo de discípulo que está con él. Rápido para escuchar y rápido para olvidar. Rápido para escuchar y rápido para olvidar. Su ganancia se desvanece con su pérdida. Su ganancia se desvanece con su pérdida. Aquel, un segundo, que es duro para escuchar y duro para olvidar. Duro para escuchar y duro para olvidar. Su pérdida se desvanece con su ganancia. Sí, su pérdida, duro para escuchar. Su ganancia, duro para olvidar. Pero su pérdida se desvanece con su ganancia, porque es muy poco lo que escucha, porque es muy duro. Hay otro, aquel rápido para escuchar y duro para olvidar. Ese es el sabio, ese es el discípulo. Rápido para escuchar y duro para olvidar, haciendo honor a Santiago. 2 orejas y una boca. Hay más que escuchar que lo que tenemos que hablar. Rápido para escuchar y duro para olvidar. No olvida fácil. Escucha rápido y no olvida fácil. Ese es sabio. Y el último, el peor de todos. Duro para escuchar y rápido para olvidar. Es la peor parte. ¿Podemos estar con él? Sí. ¿Cómo vivimos la escucha de su voz? ¿Cuál de estos 4? Posiblemente en algún momento somos el sabio.
Otros somos el terco, posiblemente. Mirando otro evangelista, Marcos nos presenta una visión del discipulado. Y esa visión del discipulado, igual que los otros evangelistas, pero quiero subrayar algo especial en Marcos, es que quiere comunicar unos rasgos de los discípulos a aquellos a quienes Marcos escribe. El más influido de la cultura judía fue Mateo. Marcos y Lucas, no. Juan sí, pero el más de todos que nos presenta un discipulado conforme a los rasgos de un discípulo en ese contexto judío es Mateo. Marcos nos presenta una visión del discipulado curiosa. Nos encontramos en Marcos, vamos a Marcos 8:17. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8:17. Dice así. Notemos que en Marcos encontramos al comienzo del Evangelio unos discípulos que siguen a Jesús. Él los llama y los siguen. Pero resulta que nos encontramos en este capítulo unos discípulos que discutían entre sí diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Capítulo 8. Oye, ¿cómo así? Nos presenta Marcos al comienzo del Evangelio, unos discípulos que le siguen ya ahora, unos discípulos con corazón endurecido. Tenemos que aprender a ver los evangelios que son un relato, mis hermanos. Hay un desenlace final, hay un nudo como cualquier otro relato. Tenemos que dejar de mirar los evangelios en porciones. Hay una narrativa. ¿Por qué llevamos como 5 meses leyendo el evangelio de Juan? Porque es una narrativa. ¿Por qué asumimos personajes? Porque el relato tiene unos personajes. Porque hay también un narrador que a veces se funde con los personajes o con la voz de Jesús, pero hay quien narra. El narrador acá es Marcos, el otro es Lucas, el otro es Juan, el otro es Mateo. Pero a veces en nuestras lecturas hemos invisibilizado al narrador y el narrador es muy importante en el relato. Entonces nos encontramos con que aquí los discípulos, no, esos son diferentes, los de los primeros capítulos son diferentes, no, los son diferentes. Entonces miremos lo que pasa en el 31 y 32. Miren qué variabilidad. El Señor pregunta, ¿qué dicen los hombres? Y ellos responden, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿vosotros quién decís? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Oye, pero anteriormente le había dicho que tenéis endurecido vuestro corazón. Y entonces luego Jesús habla de su muerte. Y Pedro, versículo 32, entonces le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero, a ver, Pedrito, no te entiendo, pareces bipolar. ¿Qué es esto? Tenemos que saber leer el Evangelio, mi hermano. ¿Será que esto es intencionado en Marcos? Sí, claro. Es intencionado en Marcos. O sea, en un momento le siguen y en otro lo reprende. En uno lo reconocen y el otro lo niegan. ¿Qué es esto? No hay discipulado ideal, mis hermanos. Solo asegurémonos de seguir a Jesús. Lo que nos hace buenos discípulos no es lo que tú hagas, es lo que Él hizo por ti. Eso es lo que nos hace buenos discípulos. El seguirle a Él es lo que nos hace buenos discípulos. Entonces, Marcos nos presenta unos discípulos
que parecen extraños cuando tú comienzas a leer el Evangelio de Marcos en una narrativa de un relato, que es lo que estamos haciendo en comunidad. Entonces, como que comienzas a conectar ciertas cosas. Por eso es que el discípulo se hace. Uno de los rasgos del discípulo es que no hay discípulos microondas. No hay discípulos por aplicaciones. No hay discípulos en hornos instantáneos. El discípulo se hace. O sea, cuando termina el Evangelio de Mateo, con razón dice, id y haced discípulos. ¿Qué fue lo que yo hice todo el tiempo con ustedes? Hacer discípulos. Eso fue lo que hizo Jesús. La gran conclusión. Entonces, ¿qué nos deja ver Marcos? Que el discípulo se hace. Eso nos deja ver Marcos. Entonces, en Marcos, el conocido secreto de Marcos, marquiano, donde es solamente cuando va en ruta para Jerusalén que Jesús comienza a manifestarse públicamente que Él es el Mesías, en el Evangelio de Marcos. Entonces, Jesús se va revelando poco a poco en la medida que avanza la narración de Marcos. Pero igualmente los discípulos van evolucionando a medida que avanza el relato. Termina el Evangelio y termina: los he enviado como mi Padre me envió, diría Juan. Entonces, los discípulos están listos para ser enviados. Al final del Evangelio, hacer discípulos es clave. La relación con Jesús. ¿Qué pasa cuando estamos? ¿Cuál es uno de los rasgos del discípulo? Además de que se asumen procesos, además que se hace, además que se relaciona, el discípulo se descubre. En esa relación con Jesús le descubrimos y Él nos descubre, nos desnuda. Y eso, en esa interrelación se produce una transformación. En la medida que Jesús se revela a ti, en la medida que Jesús se da a conocer a ti, en esa medida tú te vas conociendo y reconociendo a ti mismo, a ti mismo. Por eso es que el discípulo se hace. Importante. Concluyendo, encontramos muchos otros discípulos y discípulas en el Evangelio de Marcos que no se hacen tan visibles como los protagonistas después de Jesús en los Evangelios, que son sus discípulos y discípulas, porque también hay presencia de mujeres y también son protagonistas en la medida que protagonizan la relación con Jesús. Miremos Marcos 9, vamos al capítulo 9, ahí donde estamos, versículo 35. Marcos 9, 35. Dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Mire cómo el Señor resolvía las disputas entre ellos. ¿Quién quiere ser el mayor? Mira, amados discípulos, tienen que resignificar el imaginario que ustedes tienen del más importante y el mayor. Y Jesús fue así como resolvió la discusión. Ninguno de los 12 tenía la razón.
Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibió a mí, y el que a mí me recibe, no me recibió a mí, sino al que me envió. Oye, un niño referente de discipulado. Un niño. Jesús lo toma como un referente discipular. Lo establece ya no como un objeto de cuidado, sino como un sujeto en relación. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lo puso en medio de ellos. Acababan de discutir. Tomó un niño. Imágenes. Jesús usaba imágenes. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Ojo, no nos sigue. Él no dice, no te siguen, sino, no nos sigue, Señor. No son del renuevo, Señor. No nos siguen. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Se lo prohibimos. Pero Jesús dice, no se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra, por nosotros es. Tremendo. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Miren todo el desarrollo que Jesús está llevando a cabo acerca del discipulado en el texto de Marcos. Pasemos un momento al 10:43. Mire lo que dice. Allí nos encontramos nuevamente. Miren, otra discusión. Oye, estos discípulos se la pasaban de discusión en discusión. Marcos está hablándonos de una comunidad teológica, una comunidad que discutía, pero siempre se conciliaba con la última palabra. La palabra es la que nos invita a conciliarnos. Dice en el versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Oye, enojados contra Jacobo y contra Juan. Ellos dijeron, versículo 39, podemos, Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que sois bautizados seréis bautizados, pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquel para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llevándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, mas Jesús llamándolos les dijo. Oye, pareciera que día a día tenemos que escuchar nuevamente su llamado. No es una sola vez. Pareciera que es todos los días que seguimos en su servicio. Pero miremos, hoy en día vemos muchas sanidades, hay cultos de sanidades y milagros. Pero ¿cuál es el problema ahora? Que no hay seguimiento a Jesús. Son sanos y nunca más regresan. ¿Y? Ahorita nos comentas porque no te alcanzo a escuchar. Ni te alcanzan a escuchar todos. Entonces, miremos versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a seguir. Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego. El Señor llama a los ciegos y le dijo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y se le olvidó seguir a Jesús. ¿Qué dice? Y seguía a Jesús en el camino. Ahí tenemos un discípulo. Rasgos. Una sanidad tiene un propósito y es restablecer tu seguimiento a Jesús. Porque algunos lo que buscan es solamente sanidad. No quieren seguir al sanador. Algunos buscan provisión y cuando la tienen, se olvidaron del proveedor. Algunos buscan casa, carro, beca y el príncipe azul. Pero cuando se dan cuenta que fue un sapo con el que se metió, Dios me dio, lloré, palabra profética había sobre él. Y miren, se manifestó. Ahora el culpable es Dios. Hay camino que al hombre parece recto, pero su final es un final de muerte. Entonces, miremos Marcos 8:34. Miren lo que dice Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Jesús hace llamados comunitarios también. Rasgos del discípulo. Escucha la voz de su maestro cada día. Y la escucha también en comunidad. También. Concluyendo. Realmente el resultado de la sanidad es el seguimiento y el servicio. Poner en práctica la voluntad de Dios es ir detrás de Jesús. Entonces concluyo, aquí hay otra posición que define a aquellos que están con Él, y es aquellos que están detrás de Él. Es lo que precisamente sucede con aquel ciego. Pero también el versículo 34 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Detrás de Jesús, aquellos que están con Jesús y siguen detrás de Jesús, entonces reafirmamos nuestro discipulado con Él. Amadas y amados de Dios, seguiremos inquietándolos a ustedes. El objeto y sentido de lo que hacemos en el renuevo es con objeto y es con sentido. No llenamos una cantidad de actividades de relleno para que usted asista y participe porque usted se aburrió en su casa. Entonces la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que recree. No, ese no es el sentido, ¿no? El sentido, todo lo que hacemos tiene un objeto y sentido, es construir una comunidad de la palabra, discípulos, sacerdotal, entre otras expresiones de ser comunidad. Vamos a orar para dialogar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que aprendamos a seguir detrás de ti, a estar contigo.
no tan solo junto a ti, Señor, sino contigo, para seguir detrás de ti, Señor. Que seamos una comunidad que sepa escuchar, que seamos rápidos para escuchar y duros para olvidar. Crea en nosotros corazones dispuestos y disponibles para escuchar, Señor, pero difíciles para olvidar tu palabra, para olvidar tu intervención, para olvidar tu mensaje. Que seamos duros para olvidar, pero que seamos prontos para escuchar, para atender, para recordar. Guarda nuestra memoria espiritual, Señor, de todo aquello que no te honra, que no te exalta. Guárdanos, Señor, en nuestra memoria, en nuestra cognición, en nuestras emociones. Como dice el salmista, que los dichos de mi boca y el meditar de mi corazón sean gratos, Señor. Enséñanos a seguirte como comunidad. Enséñanos a responderte a ese llamado de ese ser nosotros como comunidad del renuevo. Restablece tu comunidad también en la presencialidad, Señor. Restablece, Señor, tu rebaño en la presencialidad. Que podamos volver a convocarnos todos y todas juntos, celebrando en la presencialidad la cena del Señor, celebrando el ágape, celebrando el compañerismo, la comunión y la comunidad. Gracias, Señor, por la opción que tenemos, pero no es la solución. Que aprendemos a ser administradores de estas situaciones, Señor. Gracias por la palabra compartida, leída, meditada. Enséñanos, Señor, más de ti. En Jesús te damos gracias. Amén.